Muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien, que ya esta finalización de evaluaciones parciales haya sido todo un éxito tanto para ustedes como para nosotros los docentes, que hayan realizado el ejercicio a conciencia, eh, que hayamos podido tener la posibilidad de ver precisamente todos esos conocimientos y todos esos ese desarrollo de pensamiento que hemos trabajado, evidenciado pues evidentemente en nuestros trabajos, pero también en nuestras evaluaciones. Entonces, felicitarlos a todos y cada uno por ese gran esfuerzo que están haciendo. Un abrazo también para todos y cada uno de ustedes. Nos vamos con nuestra última sesión de esta semana, que es la sesión de geografía de grado octavo, ya para terminar y pasar a nuestro segundo desempeño. ¿Vale? Entonces tenemos aquí la sesión del día de hoy. Espero que tomen los apuntes necesarios. La próxima semana tenemos encuentros por Zoom, así que espero que estén muy conectados con esto. Bien, chicos, tomen apuntes necesarios. UTP número 17, fecha del 13 al 17 de julio, qué pena, allí está mal. Meta de comprensión comprenderá la manera en la que las dinámicas migratorias han influido en la composición de la población colombiana, y el desempeño 1 es identificar los distintos tipos de migración que se desarrollan en Colombia. El tema es la población migrante en Colombia, lo vamos a contextualizar. Esto es de un especial, a ver, miramos, de El Tiempo, ¿cierto? Se hizo un reportaje sobre el peregrinaje infame de los venezolanos. Ustedes pueden encontrarla en la página del Tiempo si quieren revisarla. Eh, Está por aquí, ¿cierto? Entonces es supremamente importante que ustedes, si quieren revisar la historia completa, les llama la atención de esta travesía, pues ustedes la pueden buscar precisamente allí en la página del Tiempo. Se llama es una crónica a modo de reportaje que se llama El peregrinaje infame de los venezolanos. Entonces dice: el Tiempo acompañó un grupo de migrantes en su penosa travesía desde Cúcuta hasta Bucaramanga, un trayecto no tan largo, ¿cierto?, que vamos a ver a continuación. Entonces, finalmente estamos viendo la población migrante aquí en Colombia. Tenemos entonces entendido que Colombia no es solamente los que nosotros denominamos como colombianos, sino que existen unos grupos étnicos de interés, ¿cierto? Porque Colombia, si nosotros vamos a la definición que encontramos dentro de la Constitución, se trata de un país pluricultural y multilingüe con población blanca y mestiza, 78 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo rom. Eso dentro de las etnias, pero también están pues estos grupos de interés que revisábamos en clases pasadas y también la población de migrantes de Colombia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, con una población en el año 2005, que es el censo que les digo que más peso ha tenido en Colombia, con 40.607.408 personas, ¿cierto? Una distribución bastante marcada por esos mestizos blancos y demás personas que habitan allí, no se identifican como indígena, como romo, como afrocolombiano. Bien, entonces la migración, ¿cierto? Vamos a mirar aquí, esta es Venezuela, esta es la frontera, ¿cierto? Cúcuta, en norte de Santander tenemos esta capital, muy cerca al río Táchira, que es finalmente el río que nosotros vamos a, bueno, los que generalmente atraviesan para venir a Colombia, y el viaje que vamos a nosotros a hacer o recorrer con ellos es, digamos, de Cúcuta, pasa por Chinacota, pasa por Pamplona, Piacho, que acá es donde hay un páramo, que es el páramo de Berlín, ¿cierto? Y finalmente Bucaramanga. Entonces, esta es la travesía de Cúcuta hasta el páramo de Berlín, ¿cierto? Subimos de los 325 metros hasta los 3.200 metros, casi 2.000, 3.000 metros, ¿cierto? En subida, y después de aquí para Bucaramanga en bajada, ¿vale? O sea, esta es como la montaña que ellos suben y la montaña que bajan.
La temperatura, pues entonces acá en el páramo tenemos 0 grados, digamos que es una condición bastante fuerte, y 25 grados en lo que es Cúcuta, muy, muy caliente, el cambio es muy drástico. Y este es el recorrido que vamos a revisar hoy, porque esa es la migración que realizan los venezolanos al territorio colombiano. Acá nos da una información, y es que 1.9 millones de personas han salido de Venezuela desde el año 2015, en el mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina. Es la movilización de personas mucho más grande que otras migraciones que han habido también en algún momento de la historia, por ejemplo, la migración de los colombianos. Sin embargo, pues entonces es la más grande que hay registrada en América Latina. Todos nos preguntamos si es una decisión fácil el hecho de que el venezolano opte por simplemente irse de su país y venir acá a Colombia a realizar, pues digamos que actividades para mejorar su calidad de vida, trabajar o hacer de su vida algo más llevadero, ¿cierto? Entonces, para llegar a este páramo que se llama Picacho, se requieren más o menos entre 1 y 3 días de caminata. O sea, salen del Cúcuta, ¿cierto? Que es norte de Santander, el departamento de norte de Santander, y más o menos 70.000 venezolanos transitan allí, ¿cierto? Por esta frontera entre Cúcuta y Venezuela, aproximadamente 70.000 venezolanos a diario. Eso según los datos de Migración Colombia, que es la entidad que regula la migración. Solamente el 5% no regresa a su país, no es toda la gente. A veces van, vienen, pero el 5% no regresa. En este recorrido vamos a encontrar entonces que los venezolanos van a tiritar del frío, van a tener los pies destrozados y pues el alma también, porque no es una decisión fácil el hecho de dejar su país, dejar su familia, dejar todo lo que tienen toda su vida. Y entonces la crónica nos muestra allí que, o nos dice como, o la dejaron allá en Caracas, en Maracaibo, en Valencia. O sea, parece que son seres que van caminando y uno como colombiano los ve, ¿cierto? Y de alguna manera piensa que hacen parte de ese paisaje triste, parte de ese paisaje como que todo el tiempo se está moviendo. Eh, y esto pues es un tipo de migración, no todos migran así. Teníamos el caso de nuestro amigo Ronald Manrique, que es artista, y él nos comentaba que su migración pues fue de una manera diferente, pero pues vamos, digamos que eh, en este tipo de migración. ¿Vale? Entonces empezamos allí precisamente en la frontera, esta es la frontera, así más o menos se ve de esta manera, ¿cierto? Entonces, precisamente este es el panorama, o esta es la imagen que se ve todos los días allí en Venezuela, ¿cierto? Entonces hablábamos también un poco con Ronald, y pues su migración dentro de la frontera ha sido un tema difícil, pero finalmente allí vemos eh, esa migración de las personas que no tuvieron la posibilidad de migrar de una manera correcta, ¿cierto? Bien. Nos cuenta también el reportaje que, digamos que los venezolanos huyen por diferentes motivos, y en ese motivo pues es buscar un porvenir que ellos no tienen en su país. Eh, Incluso los venezolanos se han erradicado en Colombia haciendo trabajos como el que nos cuenta la crónica, ¿cierto? Algunos trabajan en este negocio reclutando compatriotas suyas, es decir, mujeres venezolanas con largas cabelleras que estén dispuestas a que les motilen a cambio de dinero. Entonces, dice un venezolano, si tiene un pelo bien largo, les va muy bien, les pagan hasta 200.000 pesos colombianos por todo su cabello, ¿cierto? Ustedes saben que pues el cabello, para hacer pelucas, para hacer extensiones, para hacer, bueno, como varias cosas allí con los cabellos bien cuidados. Entonces tenemos que se radican estas personas acá en Colombia buscando otra oportunidad, y pues evidentemente trabajan también ahí como en la migración, ¿no? Trabajan ahí como, listo, yo le doy 200, usted necesita plata, yo necesito pelo, y se transan de esa manera. Entonces acá vemos ya la travesía por carretera, cómo se ven las familias, porque viajan familias completas en el cual está el papá, la mamá, su bebé o niños. Incluso cuenta la crónica de 5 niñas, 6 niños andando por 195 kilómetros
a pie, bajo unas condiciones bastante difíciles, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, ¿listo? Pero cuidado, allá en Piacho, que es como el páramo de Berlín, ¿cierto? Que está ubicado en el páramo de Berlín, se han muerto de frío 17 venezolanos. Y esto se lo advierten las personas que todo el tiempo les dicen, ojo, que allá en Piacho, o sea, es como el mito, ¿cierto? Es como el mito de los venezolanos. Entonces, una versión que corre entre los migrantes y los llena de terror. Se dice que se mueren de hipotermia y que los sobrevivientes entierran sus muertos en cualquier potrero y siguen su camino. Pues, digamos que en unas condiciones difíciles, en unas condiciones que de alguna manera no pueden contar con los recursos, por ejemplo, para pagar un viaje, pues van a sufrir este tipo de pérdidas incluso de la vida o de sus pertenencias, hurto, bueno, como que están expuestos a varias cosas. Y pues entonces vemos aquí cómo atraviesan los venezolanos a pie el páramo de Piacho, ¿cierto? Que pues es un páramo que bastante, digamos que complicado de trabajar y de realizar su recorrido, ¿no? Entonces, en la entrada de Chinacota, es decir, unas partes antes de Piacho, que es como el páramo de Berlín, Viviana Páez y varios compañeros del Centro Cristiano Asambleas de Dios alquilaron una casa a las orillas de la carretera. Allí reciben a los migrantes, les dan limonada con agua panela fresca, pan, sopa, y los dejan bañarse y dormir pues en el suelo del pasillo, ¿cierto? Digamos que la motivación de Viviana Páez, nos cuenta la crónica, es que ver a los niños con ansiedad porque tienen hambre, a mujeres embarazadas que se desmayan por el cansancio, a los hombres que lloran mientras se llevan la cuchara a la boca, o sea, son como situaciones muy difíciles y eso pues parte el alma según Viviana Páez, que es como la que decide hacer y abrir este centro cristiano, ¿no? Entonces pues todas las personas también allí, como esa parte humana de no dejar morir a las otras personas. Allí vemos pues, el ejemplo de pues una familia que está realizando este viaje, esta migración a pie. Y pasarán, dice el reportaje, y pasarán muertos del frío por este paraje apocalíptico que es Piacho. Y otros tantos serán arrastrados por un camionero que les cobra 10.000 pesos por persona y que los baja unos kilómetros abajo de Piacho, muy cerca a otro sitio que se conoce como La Nevera, ¿no? Entonces, hay como las dos posibilidades, pues si tú tienes, si no tienes plata o si no tienes nada, entonces pues vas a, evidentemente, a utilizar tus pies para pasar por Piacho o para pasar por este páramo, o si tienes la posibilidad, entonces 10.000 pesos. Entonces algunas personas van a trabajar a otro país, envían dinero para que sus familias se vayan y de una manera más cómoda puedan pagar esto. A la entrada de la ciudad, es decir, ya llegando a Bucaramanga, cuando se pasa Piacho, a la entrada de Bucaramanga, pues se sientan sobre un andén las mujeres, los niños y arruman las maletas esperando que sus compañeros pues también lleguen a ese sitio, ¿no? A las 6 de la tarde, son las 6 de la tarde y al resto del grupo todavía le falta camino, es decir, van en grupos generalmente grandes, pues por cuestiones de seguridad, y pues digamos que ya llegar a Bucaramanga les tomará otras horas caminando. Les contaba allí que la situación es tan compleja que si tú tienes una maleta buena, eso va a reducir las horas de viaje a pie, ¿sí? Pero si tienes maletas en malas condiciones, pues evidentemente te vas a demorar mucho más. Ya aquí a las entradas de la ciudad, pues vemos cómo es la situación, que se aplican ungüentos para las ampollas, 2, 3 días caminando más o menos ellos tardan en hacer este recorrido, ¿cierto? Algunos más, algunos menos, imagínense los viejitos, imagínense las señoras embarazadas, imagínense las señoras con bebés en manos, entonces digamos que vemos toda esta situación. Ya cuando llegan a Bucaramanga, ¿cierto? Coronan la primera etapa de su éxodo, porque hay personas que incluso van hasta Perú, y ese es el primer movimiento que deben hacer, llegar hasta Bucaramanga. Y entonces allí en Bucaramanga ya
pueden conseguir un transporte o pueden conseguir, digamos que, otra manera o seguir viajando a través de Colombia de esta misma manera que estamos viendo en este video, ¿cierto? En el parque de agua es donde ellos se juntan, ¿cierto? Que ya no es un campo, ya no es un parque, ya no es el parque del agua, sino que es un campo de refugiados donde pues básicamente han llegado los venezolanos allí a hacer cambuches, a hacer fogatas, pues para poder comer, para poder compartir y pues digamos que algunos se van a quedar allí, otros van a buscar otra posibilidad en otro lado, otros van a continuar hacia Bogotá, otros van a continuar hacia otros sitios de la América Latina, como por ejemplo Perú, y pues finalmente van a dejar, digamos que su recorrido allí, van a dejar su alma allí en cada una de estas situaciones y recorridos. Eh, Básicamente les voy a dejar el link de esta crónica, espero que la lean, que tomen apuntes de esta crónica, que debemos leerla para dentro de 8 días para que hagamos una charla sobre eso y finalmente podamos pues entonces dialogar alrededor y responder precisamente esa pregunta, si migrar es una decisión fácil o es una decisión difícil. ¿Listo, chicos? Espero que se hayan divertido, cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.